Buenas y que Dios les bendiga a todos. Hoy, como novedad, tenemos el huracán Milton entrando por Tampa, Sarasota, Fort Myers. Déjenme decirles algo pequeño, una pequeña anécdota. He visto muchos predicadores de disímiles confesiones hablando de que esto es algo que es para pagar los pecados. Y yo quiero recordar una brevísima parábola de Jesús, pero que dice mucho, y no una parábola, una vivencia real del Señor. Iba el Señor junto con los apóstoles, como siempre, por el camino predicando, y se acerca un ciego a la distancia. Los apóstoles dicen: ¿qué habrá hecho este Señor? ¿Qué pecado habrá cometido este o sus padres para que le haya nacido ciego? Y el Señor reprende a los apóstoles y les dice: de cierto les digo que ningún pecado ha cometido él o sus padres. Él ha nacido ciego para que se vean en él las misericordias y las maravillas de Dios. Y le devolvió la vista. Con esto, ¿qué quiero decir? Estas cosas que están aconteciendo no son el fin de los tiempos. Son las pruebas que ha puesto Dios para que se vean las maravillas de Dios en su creación, que somos todos. Incluso los que tienen el derecho que les da Dios de no creer en Él como Padre. Por ello, no estamos pagando un pecado con Milton. Milton desaparecerá, pero la misericordia de Dios permanecerá. Por eso quiero que sirva este pequeño podcast para decirle al pueblo norteamericano y sobre todo a ese pueblo de la Florida que tanto tiene en común con la tierra cubana, en su expresión, en su diáspora. Yo les deseo realmente que en esta fecha en la que también vamos a hablar de San Luis Beltrán y Church, la gracia del Señor se derrame sobre ustedes. Quiero también agradecer a las fuerzas de policía, los cuerpos de policía, los bomberos, los hospitales, las ambulancias, esos ángeles que no tienen alas, pero que lo son en los momentos de tribulación. Tengan fe, Dios no ha puesto un castigo. Milton es una prueba para que se vea en ese pueblo la misericordia de Dios que nace desde su gente. Vigilaremos toda la noche lo que sucede. En Cuba se han sentido también los efectos. Como les dije, el huracán llega un día de solemnidad y de alegría para esta iglesia, y nos alegra mucho tener como compañero a San Luis Beltrán y Church, quien era de la orden de predicadores, más conocido como San Luis Beltrán, y sobre todo por su oración de yo te curo en salmo y bendigo en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues bueno, San Luis Beltrán nació en Valencia un 1 de enero de 1526 y falleció un 9 de octubre de 1581. Se le conoce como San Luis Beltrán, santo español, dominico. Lo canonizó el Papa Clemente X en 1691. De su vida podemos decir que lo que se conoce, nació en la ciudad de Valencia. Quiero extender también mi agradecimiento a Valencia por estos santos que nos han dado, y a este que todos lo conocemos por la oración, pero no sabemos qué fue de su vida. Como bien dije, nació en Valencia el 1 de enero de 1526. Su padre se llama Luis Beltrán y Ángela y Church. Ingresa en el convento de los dominicos de Valencia en el año 1544 y, como otros muchos dominicos, se entregó a las misiones y viaja a América. Desembarca en Cartagena de India y ahí empezó a ejercer su labor misionera en la región del Bajo Magdalena. En el año 1568 lo eligen prior del convento de Santo Domingo en Santa Fe de Bogotá. Y este sí que no como como el Padre Las Casas, que tiene una historia oculta detrás, o como otros tantos. Realmente de San Luis Beltrán no se puede decir que fuese un encomendero encubierto. Encomendero eran personas que venían a América y no eran frailes, decían quiero ser sacerdote, pues se hacían un poco como que pasar por sacerdote, evangelizaban y esto les daba un estatus, pero no celebraban misa. Como pasó con el Padre Las Casas, no celebraba misa. Pero Luis Beltrán sí. Empezó
a ver la crueldad, la avaricia, los abusos de estos encomenderos, que eran los que traficaban con los indios primeramente, después ya con la esclavitud del África, las cosas alcanzaron otro contexto. Pero estos encomenderos, déjenme decirles, realmente Isabel la católica y Fernando, su esposo, no estaban de acuerdo, pero sobre todo Isabel no estaba de acuerdo en que maltrataran a los indios. Esto debo decirlo, porque es de ley que se diga. La reina Isabel, la católica, jamás escribió nada de que se sometiese a los indios, de que se les maltratara, de que se les dominara. No, estaba contraria. Por supuesto, como una mujer fanática, quería que la cristiandad se extendiera más allá de la península y bueno, pues envía a evangelizar, pero nunca su trabajo evangelizador estuvo mezclado con los desmanes que hicieron en estas tierras los colonizadores. O sea, Isabel la católica, por eso muchas personas han querido canonizarla. Y realmente el trato que ella quería dispensar a los nativos americanos y caribeños de estas tierras era un trato siempre afable, dejarlos que comenzaran su proceso de evangelización desde el amor, que no vieran en la cruz la fuerza, sino el amor. Dicho esto, es contra estos hombres, contra estos encomenderos, contra los que lucha Luis Beltrán. Los encomenderos, que eran de los oficiales reales que estaban ocupados en la conquista de estas tierras, oprimían a los indígenas, que estos fueron realmente el principal obstáculo que tuvieron que vencer todos los misioneros a la hora de evangelizar. Porque claro, si yo te evangelizo por un lado, pero te maltratan por otro, pues el mensaje evangélico es contrario. Bueno, si todos estos son católicos y me están maltratando así, ¿para qué quiero ser yo católico cristiano? Como le pasó a un héroe caribeño nuestro, Atuey, que se dice que cuando ya ardía en las llamas, le acercaron una cruz y preguntó, ¿estos también van a ir al cielo? Le acercan la cruz y le dicen, vuélvete cristiano para que alcances el cielo. Y dicen que Atuey dijo, ¿y estos van a ir también al cielo? Y el cura le dijo, sí, ellos también van a ir al cielo. Le dijo, pues entonces no beso la cruz, porque yo no quiero ir donde ellos vayan. Atuey, dominicano. Quiero decirle a los dominicanos que gracias a Atuey, Cuba se preparó un poquito mejor para la llegada de los invasores, de la conquista, porque Atuey toma y viaja desde Dominicana a Cuba, a la zona de Baracoa, y ahí dice que ha tenido un sueño, pero también que ha visto llegar hombres así, de estas características. O sea que Dominicana y Cuba, luego con Máximo Gómez, hemos tenido siempre, los dominicanos y los cubanos, no solo los mismos colores patrios de la bandera, igual que compartimos con Puerto Rico y con Haití. Fíjense, todas nuestras banderas tienen el rojo, el blanco y el azul. Sino los lazos que con Dominicana tenemos y nos vemos como hermanos siempre. Siempre hablo de México, pero también quiero hablar esta ocasión de Dominicana y de Puerto Rico. Ahora, existen varias leyendas, historias sobre los conflictos que Luis Beltrán tuvo con los conquistadores. Intentan asesinarlo, le hacen 4 atentados, no logran realmente darle muerte. Y después, ya alrededor de 1579, vuelve a Valencia. Ya en Valencia tenía fama de santidad por las cosas que se hablaban de él. Fue encargado de maestro de novicios. En la puerta de su celda dicen que puso un rótulo que decía, si tratase de agradar a los hombres no sería siervo de Jesucristo. Es una frase que a mí me encanta y que yo también he colocado muchas veces en la puerta. Cuando a veces digo voy a hacerlo en madera, no lo voy a hacer en papel, no voy a ponerlo pegado, sino que sería bueno hacer un rótulo en madera, porque esta frase me encanta, que dice, si tratase de agradar a los hombres no sería siervo de Jesucristo. Se dice que tenía un carácter un poco rígido, un poco como que no titubeaba a la hora de alguna visita. Tenía, como decimos, era un poco cascarrabias, Luis Beltrán. También estuvo de titular en el convento de Santa Ana de Albaida, en Valencia, y ya en 1579 estaba muy enfermo. Por la gran sed que tenía, se dirigió a una fuente que le recomendaron
que estaba situada al sur de Valencia, en el camino de Rusafá a la Albufera, y ahí bebió agua. Se sintió bien, dicen que se curó. Tan agradecido estuvo del agua. Recuerden que él decía, los mosquitos en América son realmente insoportables. Ni siquiera los nativos, los que hemos nacido aquí, soportamos los mosquitos. Decía, no tomen todos ustedes sangre, dejen que vengan otros a tomar también. O sea, que es una forma de un martirio, pero también una solidaridad hasta con estos bichitos que nos molestan tanto y son tan dañinos, porque realmente son vectores de muchas enfermedades. Se sintió tan agradecido con la fuente que la bendijo, y desde entonces se tuvo por milagrosa, y dio el nombre del actual barrio valenciano de la Fuente de San Luis. Hay un barrio en Valencia que se llama así la Fuente de San Luis, porque es que ahí estaba la fuente donde San Luis tomó agua. Después de numerosas enfermedades, él decía que con las enfermedades Dios lo purificaba. Y repetía siempre la palabra de San Agustín, otra frase que me encanta mucho, que dice: abraza, corta y castiga aquí, Señor, para que me perdones para siempre. Diciendo esa frase que repetía una y otra vez, muere el 9 de octubre de 1581, un año antes de que Santa Teresa de Jesús, con la que mantuvo correspondencia. Miren cómo los santos se juntan. Él le escribía a Santa Teresa de Jesús, y parece que esa correspondencia, parece que ese trato epistolar marcó mucho a Santa Teresa y lo marcó mucho a él, que incluso se encuentran en algunos de sus textos bellísimas confesiones a Santa Teresa de Jesús. El Papa Pablo V lo beatificó en 1608 y Alejandro VII lo declara patrono del nuevo reino de Granada. Por tanto, una vida llena de amor. Se le declaró patrono del nuevo reino de Granada, lo que es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Clemente X en el año 1691 lo canoniza y comienza a celebrar su fiesta el 9 de octubre. Es el patrón del municipio también de Tormos, en Alicante. Vamos ahora a las partes de sus milagros. Él provoca un gran impacto. Hay tradición popular. Mire, una de las tradiciones populares afirma que era un santo taumaturgo, o sea, que realizaba muchos prodigios, hacía muchos milagros en vida. Uno de ellos, que pone fin a una sequía con una oración. Hace una oración y que con una bendición hizo incluso que un árbol diera fruto de manera instantánea. Caminó sobre las aguas de la ciénaga de Manzanillo, que una vez, para demostrar a un encomendero en Usiacurí que se estaba alimentando de la sangre indígena, al explotarlos exprimió unas arepas que le habían puesto en la comida, y de esas arepas salió un chorro de sangre que cubrió parte de la mesa. Esto es uno de los hechos más famosos. El nombre del encomendero lo he perdido. Pero el caso es que lo invita a almorzar, y cuando lo invita a almorzar, pues habían puesto unas arepas y comienzan a hablar de los indios, y él llega un momento que le dice: usted se alimenta de la sangre de esos indios. Y el hombre se molesta, le dice: ¿qué pruebas tiene usted de eso? Y tomó una arepa y dicen que la apretó, y de ahí brotó un chorro de sangre que cubrió el mantel. Esto es una de esos milagros, esos prodigios que había hecho. Los encomenderos, como bien le había dicho, lo tratan de envenenar con una poción, pero empezó a vomitar. Y dicen que de la garganta, del estómago, le salió una serpiente y recobró la salud. Por eso es que verán que anda con una copa en la mano que sale como un demonio, porque él con esa agua y con sus oraciones tan poderosas cura de todo mal. Luego, un encomendero quiso dispararlo, pero al disparar el arcabuz se convirtió en un crucifijo, que este es el milagro que más se ve en los cuadros que se han, en las pinturas que se han hecho sobre este santo, los cuadros, los frescos, siempre se ve el arcabuz convirtiéndose en un crucifijo. Se dice además que neutralizó ataques de fieras, que apagó incendios, curó enfermos con su rosario,
dicen que tenía el don de las lenguas, hablaba casi todas las lenguas de las tribus de esa zona, predicaba en español, fíjense, pero tenía la capacidad de predicar en español y que los indios le entendieran en su propio idioma. O sea, él predicaba en español y los indios lo entendían como si estuviese hablando su lengua, y al revés también sucedía. A veces él dicen que aprendió muchas lenguas indígenas, sin siquiera haberlas estudiado a profundidad. Pero cuando comenzaba a predicar, le iba fluyendo como frases que era como un prodigio, porque los hablaba muy bien. Con esto hasta aquí la historia de San Luis Beltrán. Recuerden siempre el ensalmo de yo te curo, ensalmo y bendigo en nombre de la Santísima Trinidad, que se adjudica a su persona, pero hay muchas oraciones realmente para los enfermos. En nuestra América Latina y caribeña es protector contra las enfermedades, contra los famosos mal de ojo, que hablaremos de ello más. Por eso es que es un santo de la cultura popular. Siempre que hay un niño que tiene alguna situación gastrointestinal, enseguida van las abuelas con la ramita de albahaca y la oración y se reza. Y yo les voy a decir una realidad. Yo no sé si es porque él dejó tanto amor en estas tierras, que no hay cosa más pagana, podríamos decir, que tomar la oración y coger un gajo de albahaca y con eso santiguar, que era como se llamaba antes. Yo no sé si es que realmente, porque era un hombre que había escrito además sobre la idolatría, o sea, se escribía con Santa Teresa, era un hombre un poco recto. Yo creo que si hubiera visto a alguien con unas hierbas, así un despojo con su oración, no le hubiese gustado mucho. Pero yo creo realmente que algo de San Luis Beltrán existe por el amor que nos tuvo, por el amor que le tiene y que le profesa aún a estas tierras. Yo creo que esa cultura, esa devoción, esa fe que el hombre pone en el santo y que el santo pone en Dios, y que Dios envía el milagro a través de un santo por los méritos que tuvo y por ese amor. Cuando le pides a alguien algo con amor por otros, también Dios lo concede. Esto es lo que hacen los santos, piden con amor a Dios por nosotros, por sus méritos. Que yo les digo, realmente, y muchos sacerdotes romanos, a pesar de que son escépticos con esto, muchos han tenido que ir a sobarse, que es pasar la mano por el vientre cuando hay alguna constipación. Oiga, y les digo que funciona. La oración de San Luis Beltrán funciona. Con el gajito de albahaca, con el de romero, con el que sea, pero les puedo decir que sí funciona. Y muchos sacerdotes dicen, no, sí, hay algo, pero realmente es un poco de animismo. Yo digo, no es animismo. Cuando usted tiene fe en un santo, usted tiene fe en Dios indirectamente. Aunque no lo sepa, usted al creer en un santo está creyendo en Dios. Y Dios siempre manifiesta su amor a todas las criaturas que actúan con bien. Cristo dijo, nadie puede hacer mal en mi nombre. Todo el que haga bien en mi nombre, no importa lo que haga, pero está haciendo bien en mi nombre, es incapaz de hacer mal. Como dijo con aquel que dijeron, Señor, vimos uno que echaba demonios en tu nombre y los reprendimos porque no venía con nosotros. Cristo dijo, déjenlo. Si está por nosotros, es de nosotros. Y esto sucede con San Luis Beltrán. Así que este día pidamos por nuestros niños, por nuestros ancianos, por las epidemias, porque además es patrón contra el dengue, contra las enfermedades transmitidas por mosquitos y contra las enfermedades tropicales. Así que en estos momentos en que nos encontramos en una real crisis, sobre todo que haya aparecido enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla, el oropuche, el COVID, todas las cepas del dengue, como bien dije, el dengue hemorrágico, bueno, pues de todas estas cosas San Luis Beltrán se encarga, ha establecido un patronazgo, pidámosle con fervor y que Dios siempre les bendiga. Nos veremos en un próximo encuentro. Muchas gracias.